Hola Mauricio, ¿cómo estás? Vamos a esperar unos minutitos a que terminen de llegar y arrancamos, ¿vale? Buenas noches, qué alegría volverlos a ver de nuevo en este en vivo, que va a ser el último de octubre y el último de todo nuestro ciclo de libros misteriosos. Entonces arranquemos con los saluditos como siempre. Entonces un saludo a Jenny RM06, un saludo a Nilson Pardo 31, un saludo a Mauricio Aguirre, que aquí como siempre Mauricio y Nilson muy puntuales, lo cual me alegra mucho. Y pues bueno, entonces vamos a esperar un minutito más si llega alguien y arrancamos. Bueno, pues arranquemos.
Aquí se avecina una fuerte tormenta, como dice el vallenato. Esperemos que esa tormenta y este aguacero lindo que parece que viene no se lleve la energía y podamos hacer el en vivo hoy. Entonces, pues bueno, arranquemos con nuestro en vivo, que hoy va a abordar otro de nuestros libros misteriosos. Es importante decir que en este ciclo de libros misteriosos nos faltaron un montonón de libros que son extraños, de libros que son raros, pero creo que hemos abordado los libros más nombrados o más conocidos dentro de este universo de los libros misteriosos. Entonces, recordemos que en nuestro primer en vivo de este mes hablamos sobre el Necronomicon y todo este mundo de Lovecraft, de la creación de estos seres ocultos, de estos seres de otras dimensiones. A los 8 días, el martes siguiente, nuestra segunda sesión de este ciclo abordó el Malleus Maleficarum como este libro paradójico que para unos es muy querido y se convierte casi que en un manual de protocolos a seguir en caso de hechicería, brujería, etc. Y para otros odiado totalmente, en la medida que fue un libro que, digámoslo así, ayudó o fundamentó la muerte de muchísimas personas. Pero pues lo veíamos en ese momento, que eso fue pues posteriormente. Y pues bueno, ahí están estos en vivos para que los vuelvan a ver y refresquen un poquito estos asuntos. Nuestra tercera sesión habló de 2 grimorios importantes y hablaba de todo el influjo que tienen los grimorios en la formulación de hechizos, de brujería, de ocultismo, de magia. Y hablábamos de los grimorios el grimorio de San Cipriano y el grimorio de las clavículas de Salomón. Hace 8 días, que fue nuestro penúltimo en vivo, estuvimos hablando sobre el Codex Gigas o la Biblia del Diablo. Y hoy vamos a abordar uno de los libros que se consideran más raros, más extraños. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido decodificado en su totalidad, no ha sido descifrado, y es el manuscrito Voynich. ¿Listo? Entonces, pues nada, bienvenidos de nuevo a este en vivo en el que vamos a abordar el manuscrito Voynich. Se los voy a escribir aquí por los comentarios para que lo tengan presente. Entonces, pues antes de comenzar a escribírselos, voy a darle un saludo a Paula Velasco, que se unió por acá. Bienvenida, Paula. Y pues entonces, manuscrito Voynich. ¿Listo? Entonces, denme un segundito, yo organizo acá una cosa. Una cosa logística. Buah. Entonces, el manuscrito Voynich, como se los acabé de escribir acá, va a ser un libro supremamente extraño, por lo que les decía. Es un libro, es un manuscrito que no se sabe muy bien qué dice, no se sabe muy bien en qué idioma está escrito. Algunos, ya lo profundizaremos más adelante, pero algunos hablan de que está escrito con caracteres griegos, con letras griegas, que cada letra griega representa una letra en específico y que cada espacio está designado por letras latinas del alfabeto del latín, y que, bueno, en fin, esto es todo un embrollo porque no se sabe muy bien cómo está escrito. Eso, es decir, parece que es un criptograma, ¿listo? Es decir, es un libro que está escrito en un código
bastante particular que no se sabe muy bien qué es lo que dice, y pues parece ser que gracias a una ayuda, a la ayuda de una inteligencia artificial, han podido descifrar algunas partes del libro, pero no han dicho en su totalidad en qué consiste. Pero bueno, ¿por qué se llama este libro el manuscrito Voynich? Se llama Voynich debido a que adopta el nombre de la persona que lo compró hacia... bueno, ya les confirmo el dato más adelantito, porque vamos a hablar de cronología del libro, entonces no me voy a adelantar. Pero bueno, esta persona que lo compró, que se lo compró a una comunidad jesuita, se llama Wilfrid Voynich. Esta persona fue un polaco, ¿vale? Nació en la provincia de Kaunas cuando Lituania, estaba ocupada por el Imperio Soviético. Nace en 1865 y va a morir en Nueva York en 1930. Esta persona pues se va a nacionalizar británica y posteriormente pues estadounidense. ¿Quién era esta persona? Era un químico farmacéutico que estudió en universidades prestigiosas como la Universidad de Varsovia, la Universidad de San Petersburgo, y se doctoró de la Universidad de Moscú. Es decir, era una persona que no era cualquier periquito de los palotes. Es decir, era un sabio, era una persona que era un científico, una persona científica que pues estaba metida como en este mundo de la ciencia en la época de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Por esa razón es importante saber que pues probablemente, así nosotros no sepamos muy bien quién es Wilfrid Voynich, pues probablemente era una persona muy prestigiosa, una persona que ya vamos a ver que en cierto momento fue adinerada, pero era una persona bastante conocida en el mundo en ese momento. Bien, él estuvo siempre a favor de la independencia de Polonia del Imperio Ruso. Recordemos que Polonia, como lo dice Diana Uribe, una de nuestras grandes historiadoras, Polonia siempre fue un país enfermo de geografía. Polonia estuvo en la mitad de dos grandes potencias en su época, que pues era Alemania con todo el imperio austrohúngaro y pues Rusia con todo el imperio y con todo el asunto de los zares y de todo lo que fue la Unión Soviética. Entonces nosotros también sabemos que pues Polonia estuvo ocupada durante muchísimo tiempo, primero por Alemania y luego por Rusia. Entonces esta persona, este científico Voynich, estaba a favor de que Polonia fuera libre tanto de Alemania como de Rusia en su momento. Por esta razón fue encarcelado en 1885 y lo deportaron a Siberia. Aquí hay algo importante, y es: a Siberia iban los peores supuestos enemigos del imperio o del imperio soviético o del imperio ruso en su momento. Están cayendo unos lindos truenos, así que si oyen por allá ruidos extraños, no es por este libro, sino es porque está lloviendo durísimo por acá. Entonces este señor, por estar a favor de que Polonia fuera independiente, pues fue encarcelado en Siberia. Y lo que les venía diciendo, las peores cárceles de Rusia estaban en Siberia. Recordemos que Siberia queda supremamente arriba de Rusia, en donde el coronel o el general invierno hace y deshace. Entonces son difíciles las vías de acceso, están todo el tiempo en invierno, o sea, es una situación muy compleja. Y a esta cárcel de Siberia se llevaba a los peores delincuentes o a aquellas personas que representaban un peligro para el poder soviético en su momento, o para el poder de los zares también en su momento. Bien, hacia 1800
90 huyó a Alemania y se escondió en Habsburgo, y se dice, sus biógrafos dicen que con lo que consiguió de vender su abrigo y sus lentes, compró un tiquete para Londres, para escapar a Londres y para guarecerse allí. Allí lo logra hacer y pues allí obtuvo la ciudadanía británica y se convierte ya en británico. Desde allí, hacia 1904, empieza a tener un gusto particular por los raros, por los libros extraños, por los libros que se consideran únicos en su especie, difíciles de conseguir, etc. Entonces él va a empezar a interesarse también pues por esta tendencia a los manuscritos, a los catálogos de libros antiguos, y es allí que empieza también un poco a tener misterio la historia de este señor, porque no se sabe cómo, porque pues él había salido muy pobre, o sea, de Siberia se sale pero en la inmunda. Había llegado a Alemania con lo poco que tenía, con lo poco que podía. De Alemania sale para Londres absolutamente pobre, y pues no se sabe exactamente cómo, pero empieza a adquirir una cantidad de libros de este estilo, es decir, de libros manuscritos, de libros antiguos, de incunables. ¿Listo? Y aquí vamos a ver un asunto importante, y es los libros incunables. Los libros incunables son aquellos libros que fueron impresos, digámoslo así, en como los primeros tirajes o los primeros funcionamientos de la imprenta. ¿Listo? Y que fueron más o menos, o que se ubican más o menos en el siglo XV. ¿Vale? Entonces este señor Voynich empezó a comprar estos libros, empezó a hablar de los incunables, empezó a hablar de libros descatalogados, es decir, libros que ya no circulaban o que su circulación era prohibida, libros raros o libros difíciles de encontrar. Y con todo este asunto logra montar un comercio, un centro de comercio de libros de este tipo en el Soho Square en Londres. Y pues allí va a reunir a gran cantidad de coleccionistas y expertos en la materia que recurrían a el Soho Square a ver cuáles eran los libros que tenía el señor Voynich dentro de sus archivos, dentro de sus bóvedas, dentro de sus existencias. Y en este asunto de montar montar este lugar en el Soho Square y empezar a coleccionar todos estos libros, hacia 1912 se cree que consigue el libro que hoy lleva su apellido, que es el manuscrito Voynich. Este libro parece que se los compró a un colegio jesuita en Italia que quedaba en Villa Mondragón, en Italia obviamente. Y se dice que este señor, al ver este libro, ya más adelantito vamos a ver cómo es este libro. Al empezar a ver este libro, empezó a llevar a diferentes... Recordemos que estamos hablando de un científico. Entonces esta persona empezó a recopilar diferentes partes del libro y los empezó a sortear o los empezó a llevar a diferentes personas para que le ayudaran a descifrar, lingüistas, cantidad de personas que les ayudaran a descifrar qué consistía o de qué hablaba el libro. Y pues el asunto es que no tuvo ningún éxito y ninguna persona pudo descifrar qué era lo que decía este libro. Bien, entonces eso por ese lado. Bien, voy a mostrarles rápidamente una carta que existe de datación de este libro, que nos va a dar pistas muy
muy específicas de la autenticidad del libro, del tiempo de escritura del libro. Entonces, esta carta que les voy a mostrar está hecha por un estudio que se llama Macron Associates y fue pues realizada en el 2009. Entonces dice pues que hicieron los análisis al manuscrito Voynich, listo, que lo llevaron al laboratorio que estuvo el 14 y el 15 de enero del 2009. Y pues en el examen que le hace, dice que el manuscrito es un códice y que tiene 23.5 centímetros de alto por 16.2 centímetros de ancho, más alrededor de 5 centímetros de profundidad, ¿vale? Es como, en términos generales, las mediciones que hace. Dice que está hecho en pergamino y tiene páginas de pergamino de más o menos 240 páginas de extensión, y dice que consiste en un texto el cual tiene caracteres indescifrables y también ilustraciones. Describe la letra, listo, dice que la letra está hecha en tinta café oscura, con algunas variaciones más oscuras, que los tamaños de las letras varían de página a página, pero que son consistentes dentro de la página como tal. Es decir, de la página 5 a la página 6 cambia, pero es consistente en la página 5. Y dice que pareciera que el manuscrito fue escrito con una pluma. Bueno, y pues aquí nos empiezan a hablar de todo el asunto, del análisis, de los exámenes que le hicieron a las tintas, ¿vale? Y empiezan a darnos toda la forma de identificación, qué fue lo que pasó con él, y pues todo esto en asuntos de dataciones con carbono 14, dataciones con elementos científicos, pues digámoslo así, actuales, porque pues estamos hablando que esta carta surge el 1 de abril del 2009, o este estudio se encuentra realizado en esta época. ¡Buah! Ahora sí, me fui por un momentito, pero aquí estoy. Listo. Entonces esto es lo que nos dicen los estudios sobre este manuscrito Voynich. ¡Buah! Ahora, ¿en qué consiste o de qué se habla en este manuscrito Voynich? Entonces, como les decía, es un libro de contenidos desconocidos. No sabemos a ciencia cierta de qué habla este libro. Se supone que es un autor anónimo, no es claro, aunque hay algunos que dicen que fue el mismo Voynich que lo escribió en código cifrado, pero pues la datación y los estudios dicen que está hecho hacia 1200 más o menos. Buah. Pero no se sabe muy bien la fecha exacta de su elaboración. Actualmente está en la biblioteca Voynich de libros raros, y la biblioteca Voynich de libros raros y manuscritos se encuentra en la Universidad de Yale, ¿listo? Que es donde reside en este momento pues el libro. Dice que la datación por carbono 14 en este análisis que se hace, dice que el pergamino fue fabricado, el pergamino en el que está escrito el libro fue fabricado entre 1404 y 1438. Y las dataciones que hacen tanto de su escritura como de sus ilustraciones confirman que su origen estuvo más o menos hacia el siglo XV, y parece que fue hecho debido pues a las técnicas de las tintas y a la manera en que se halló la forma de
curtir el pergamino, de elaborar el pergamino, parece que fue hecho o que este libro tiene una procedencia de Europa Central, posiblemente Alemania o norte de Italia. Lo ubican más o menos allí. Buah. Entonces, el libro. Muchos dicen que debido a que es un código indescifrable, es de los manuscritos más raros del mundo, que su letra no se sabe en sí qué consiste, qué es, y muchos lo describen como posiblemente un texto mágico, científico, contiene dibujos de botánica, contiene dibujos de personajes, por ejemplo, hay una partecita en donde se ven unas mujeres, ¿listo? Entonces, digamos que va a tener allí varias cosas importantes que ya ahorita se los voy a mostrar, tranquilos. Las ilustraciones, que también es lo que llama muchísimo la atención de este manuscrito, parece que están hechas en varias tonalidades de verde, marrón, amarillo, azul y rojo. Ahora bien, conforme a los estudios que se han hecho del libro basado en las ilustraciones que tiene este libro, es posible decir que este libro está dividido en 6 partes. Entonces, estas 6 partes son las siguientes. Tenemos una primera parte que nos dicen que va de los... A ver, este libro está hecho por folios, entonces, como hojitas sueltas, ¿no? Entonces, dice que la parte 1, que corresponde a los folios 1 hasta el 66V, dice que es toda la sección de botánica. Allí hay alrededor de 113 dibujos que corresponden a especies de plantas que no se han identificado, ¿vale? Que todavía no se saben cuáles son esas plantas. Y en el análisis de los dibujos se ve que hay un particular cuidado en la representación de las flores, de las hojas y las raíces de las plantas individuales. Los dibujos vienen acompañados de texto. Les voy a mostrar esa partecita del manuscrito. Entonces, aquí ya les presento al manuscrito. Entonces, les presento, señoras y señoras, al manuscrito Voynich. Entonces, acá tenemos el sello, pues, de que está en la biblioteca de la Universidad de Yale. Y empezamos a ver que tiene estas letras y que al fondo tiene unos dibujos que corresponden a plantas, flores, y como estos dibujos están acompañados de unas inscripciones. Recordemos que lo misterioso de este libro es que no hemos podido descifrar qué dicen esas escrituras, qué dice esa letra. Entonces, mientras ustedes detallan mejor el libro, voy a saludar aquí a Diana Sepp, que se unió, a Lina María Lozano OP, que se unió también por aquí, a Natalia Castro 1840, y pues estamos hablando de el manuscrito Voynich. Entonces miren estos dibujos. Bien, entonces eso corresponde pues a esa primera parte que parece ser, por el análisis que le hacen a las ilustraciones, que habla de botánica. ¿Listo? La segunda parte, que va desde los folios 67R al 73B, es la sección astronómica o astrológica.
Entonces, ya se las voy a mostrar. Lo que pasa es que este manuscrito está por fotos, más o menos lo mismo que pasaba con el Codex Gigas. Entonces no lo deja descargar en PDF. Entonces voy a ir buscando las imágenes para que ustedes vayan viendo estas ilustraciones en cada una de las partes que les estoy hablando. Entonces la partecita que continúa a todo lo que es botánico es el asunto de astronomía y astrología. Miren, por ejemplo, esta imagen que me parece muy bonita. Miren esto. O sea, es un libro muy, muy bonito. Tiene unas imágenes preciosas. Miren acá, por ejemplo, estos árboles. Y pues bueno, voy a seguir pasando hojas para que podamos ver las otras partes de las cuales está compuesta el libro. Entonces, vamos a ver la parte de astrología. Vamos a ver si llego. Ya, aquí ya las encontré. Entonces miremos esta partecita que tiene que ver con el asunto de la astrología. Ya cambió la cámara. Entonces miren, astronomía, astrología. Aquí vemos lunas, las fases de la luna. Las estrellas. Acá toda esta parte. Bien, entonces ahí pueden ver el lindo aguacero que está haciendo acá, que está cayendo acá. Bien, entonces la primera parte vimos que hablaba de botánica y creo que es de las partes más grandes del libro. La segunda parte vemos todo el asunto de la sección astronómica o astrológica, la cual contiene 25 diagramas astrales en formas de círculos concéntricos o con segmentos de radios, algunos de el Sol o la Luna en el centro, otros que vienen rellenos de estrellas e inscripciones, algunas vienen con los signos zodiacales, otros con círculos concéntricos de mujeres desnudas y algunos de piel y algunas de pie. ¿Listo? Emergiendo de recipientes similares a tubos, ¿vale? La parte 3 es la sección biológica. Contiene dibujos de desnudos femeninos a pequeña escala, en su mayor parte con vientres abultados y caderas exageradas, sumergidas o saliendo de fluidos o de tubos y cápsulas interconectadas. Esto es raro, ¿no? O sea, ya vamos a mirar esas ilustraciones, pero recuerden que estamos hablando de un libro que data del siglo XV. ¿Y qué tiene que decir un libro del siglo XV con mujeres saliendo de unos tubos? Eso parece ya un asunto mucho más actual de genética, de manipulación de los genes, de la cadena de ADN, bueno, etc. Pero fíjense en eso. Luego sigue la parte cuarta, que son los folios 85R, 86B, y contiene una serie de 9 medallones rellenos de estrellas y formas parecidas a células con estructuras fibrosas que vinculan los círculos. La parte 5 es la sección farmacéutica. Aquí hay dibujos de más de 100 especies diferentes de hierbas y raíces medicinales, todas ellas con inscripciones identificativas. Hay dibujos de tarros farmacéuticos parecidos a jarrones en rojo, verde, amarillo o azul y verde, y vienen acompañadas de fragmentos de textos interrumpidos. Y el folio 6 vienen con estrellas en el margen interno de la página derecha y con márgenes externos de la izquierda. Y se supone que en esta partecita hay un folio, que es el folio 117, en donde parece que hay una presunta clave para
darnos a entender que fue Roger Bacon quien escribió este libro. Entonces vamos a volver aquí al libro para que lo sigan mirando y sigan apreciando de este bonito manuscrito. Miren acá, estas son las mujeres que van saliendo de los tubos. Voy a ver si me lo deja agrandar. No mucho. Miren acá, si ven los tubitos de los que van saliendo. Y miren que esto podría hacer referencia como a los signos zodiacales. Espérenme un segundo, yo aquí apago algo para que no se vea. Ah, no. No, ese foquito que ven ahí arribita es el brillo del bombillo de la sala. Pensé que era aquí de la linterna, de la lamparita que tengo, pero no. Miren acá esto. Voy a intentar acercarme lo que más pueda, que no se pixele la imagen. Entonces miren que estos son los plegables. Si ven que viene uno encima de otro. Miren acá esto. Miren que están saliendo de una especie de líquido. Yo no sé si estoy haciendo conjeturas tontas, pero fíjense que esto es muy biológico, miren. Una especie de cordón allí. Miren acá también. Sale un cordón acá. Mientras ustedes van viendo esos dibujos bien bonitos de este código Voynich, voy a saludar aquí a Lau Rag X Mes, que se acabó de unir. Y lo que dice aquí Mauricio es totalmente cierto, es genial. Este libro me parece precioso. No es muy claro, o sea, si uno va y mira esta letra, pues ya vamos a hablar de eso. No se entiende prácticamente mucho, yo diría que nada. Pero las ilustraciones son muy bonitas. Este libro está incompleto. Hay folios que están perdidos. Ya ahorita también les voy a comentar un poquito más de esto. Es que quiero que vean este libro, que me pareció muy, muy bonito. O sea, tiene unas ilustraciones preciosas. Miren esto. Estas son las células, miren. Estas son como las plantas medicinales. Y pues bueno, ahí tenemos a este manuscrito Voynich, que a mi parecer es un manuscrito muy muy bonito. Y lo que les decía, pues es misterioso porque no hemos podido descifrar exactamente qué es lo que nos dice este libro. Bien, la cronología del libro. Entonces, bueno, acá hay un asunto importante, y es que al hablar del libro no podemos dejar de lado un asunto importante que va a conocerse como, un segundito, el asunto de la codicología. Entonces recuerden que es un libro que está hecho por códigos. ¿Listo? Dicen
que el tipo de pergamino que tiene este libro es un libro de pergamino un tipo de pergamino que se adquiere, se le conoce como vitela, un pergamino vitela, y este pergamino vitela está hecho con, o sea, tiene una técnica muy especial porque es muy pulido y está hecho con la piel de los becerros muertos o los becerros recién nacidos. Entonces es un pergamino bastante fino, es un pergamino bastante particular, que es con el que está hecho este libro. Dice que este libro no puede ser un palincesto. Recuerden que un palincesto es como un texto sobre otro, es decir, como como los murales, cuando uno va a veces a las casas coloniales, que ve que debajo de la pintura hay otro tipo de pintura. Esto es como una especie de palincesto, pero esto no ocurre con este códice, con este libro, con este manuscrito. Es todo parejo, no tiene escrituras por debajo. Bien, lo que les decía, hay un total de 14 folios faltantes en el manuscrito y que parece que estuvieron en el centro del libro. Hay algunos que parece que fueron arrancados después de la encuadernación y pues bueno, esto con relación a estos faltantes. Parece que hay en el manuscrito, cuando lo encuadernaron, no tenía el mismo orden que tuvo después de la encuadernación. Es decir, el manuscrito parece que se encuadernó mal y al encuadernarlo mal dejaron cosas aisladas que deberían estar en su orden. Bueno, cuando se hizo la reconstrucción del documento, dicen que hay una reconstrucción tentativa de la historia del manuscrito a partir de los códigos que se ven allí en este manuscrito. Entonces lo que hizo primero fue que se prepararon todos los bifolios, primero dibujando los contornos de las ilustraciones y luego agregando el texto. Luego parece que el orden planeado de los bifolios se alteró de alguna manera, que posteriormente se numeraron los cuadernos y luego los folios, y que pudo aquí haber una primera encuadernación. Posteriormente el manuscrito fue desmontado en su encuadernación y se agregó la pintura. Y en este proceso 6 de los bifolios se perdieron y el tiempo después los folios 12 y 74 fueron recortados. Es como una historia de lo que ha tenido el manejo del manuscrito. Bien, ¿cuál es la cronología del libro? La cronología del libro, pues ya dijimos que data más o menos del siglo XV. Lo vamos a dejar ahí, siglo XV. Se parece ser que los primeros registros, o sea, este libro también ha aparecido y ha desaparecido en la historia, por eso también se considera que es extraño. Y acá hay una coincidencia con el libro que tuvimos en el en vivo anterior. Este libro se encuentra, o sea, los primeros registros de la existencia de este libro se dan cuando lo encontraron en la biblioteca del emperador Rodolfo II. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del Codex Gigas hablamos del emperador Rodolfo II, que era un gran coleccionista de cosas ocultistas, que albergó en su casa un montonón de personas que trabajaban con el ocultismo, con la magia, y dentro de esas reuniones se encontraba este señor Allan Kardec, que ya me acordé el nombre, que era una de las personas o fue el científico que empezó a ponerle un orden científico, valga la redundancia,
a todo este asunto de el contacto con los espíritus, de los medium, que empezó a generar un manual. Y esto, quiero que esto quede claro, y es porque estos libros eran vistos desde lo científico, no desde la superstición, sino que eran vistos desde el conocimiento científico que traían. Es decir, estos libros, tanto este del manuscrito Voynich como el del Codex Gigas, que fue el que vimos hace 8 días, se abordaron y se recopilaron como un libro de carácter científico, pero su carácter científico remitía a la magia, a la alquimia. ¿Listo? Entonces, este libro que estamos hablando acá, el manuscrito de Voynich, se va a encontrar también en la biblioteca de Rodolfo II, quien parece ser que lo compra porque supuestamente el autor de este libro es Roger Bacon. ¿Listo? ¿Y quién fue ese señor Roger Bacon? Entonces, Roger Bacon va a vivir hacia 1214, es inglés, y va a ser considerado un teólogo bastante importante en la Inglaterra de la época, pero pues también se le conoce como un filósofo de los primeros que empezaron a proponer el método científico, y de los primeros que van a hablar del empirismo. Y pues bueno, esos son terrenos filosóficos que poco manejo, pero más o menos este es Roger Bacon. Y va a tener una obra importante que va a ser Opus Maius, y también digamos que va a experimentar con la pólvora, ¿listo? Y con muchos elementos allí que lo hacen inclinarse como hacia este lado de lo místico, de lo esotérico, etc. Entonces, pues parecía que este libro lo había hecho Roger Bacon, pero pues no hay ningún indicio de eso. Por esa razón, el emperador Rodolfo II lo va a comprar. Y lo va a comprar por un costo de nada más y nada menos que 600 ducados. Entonces, yo muy juiciosa me puse a averiguar más o menos cuánto eran los 600 ducados, y encontré que los ducados corresponden más o menos... Uy, ¿qué se me hizo? Denme un segundito, que se me cerró precisamente lo que estaba buscando. Esperemos que no se me haya cerrado la cuenta. Listo. Parece, o sea, en lo que estuve mirando, parece que un ducado, que era una moneda en oro, ¿listo? Más o menos equivalía a 196 euros. ¿Listo? Es decir, si nosotros tuviéramos un ducado actualmente, eso serían más o menos 196 euros, en lo que estuve mirando allí de conversiones. Si dice que el emperador Rodolfo II compró este libro por 600 ducados, eso quiere decir, yo multipliqué 600 ducados por 196, que es lo que equivale a un ducado en euros. Espero estar haciendo bien las cuentas, y me da que más o menos el libro, ese librito, le costó al emperador Rodolfo II 117.600 euros actuales, lo cual en términos colombianos más o menos, es por eso digo espero estar haciendo bien las cuentas, más o menos equivale a 5.595.741,93 centavos, pesos colombianos. Entonces, esto fue lo que más o menos le costó al emperador Rodolfo II, lo cual es una suma pues bastante alta para un libro. O sea, un libro que vale casi 6 millones de pesos. Entonces, pues, era un libro importante, ¿no? Para costar todo esto. Entonces, el libro, pues, lo que les decía, aparece, o sea, de las primeras veces que se habla del manuscrito Voynich, va a ser cuando lo encuentran en la biblioteca del emperador Rodolfo II. Posterior a que el emperador Rodolfo lo adquiriera,
se dice que parece ser que empezó a decirse que ese manuscrito perteneció a John Dee. ¿Listo? Y recordemos que John Dee va a ser un importante astrólogo, ocultista, navegante, era consejero de la rey Isabel I de Inglaterra, y la mayoría de sus estudios se volcó hacia la alquimia, la adivinación y la filosofía hermética. Y recordemos, chicos y chicas, que el hermetismo va a ser una rama de la, no sé si llamarlo ocultismo o alquimia o magia, pero va a ser un asunto muy, muy importante, en donde dice que lo que es, así como es lo que es arriba, es lo que es abajo. Y lo que nos está hablando es que dentro de el asunto de esta filosofía hermética, nos habla de cómo es el universo fuera del universo que nosotros tenemos. Y nos dice que si aquí en la Tierra hay categorías y hay niveles sociales y todo esto también ocurre en el cielo. O bueno, llamémoslo en esos mundos ocultos a los seres humanos. ¿Listo? Y hermética, no hermenéutica, sino hermética, la ciencia hermética, que viene y que tiene que ver con todo este asunto de Hermes Trismegistro, la piedra esmeralda, bueno, y eso son otras cosas allí súper interesantes que se las dejo ahí en el aire para que las consulten. Entonces John Dee le jalaba esto, y pues después de que el emperador Rodolfo II lo comprara, empezó a circular que parecía que John Dee también había adquirido este libro, este manuscrito, y que el hijo de John Dee, cuando estaban en Bohemia, declaró que había un libro que no contenía nada más que jeroglíficos, a los que su padre, es decir, John Dee, le había dedicado mucho tiempo, pero que no podía descifrar o no podía escuchar que pudiera hacerlo. Es decir, no podía descifrar el libro. El libro era un completo misterio. Doy un saludito por aquí a Karencita Ay, a Rievela 888, a Lau RGXMZ. Bien, listo. Entonces tenemos este asunto acá. Bueno, después de que parece ser, después de todos estos chismes que se generaron, o después de todos estos rumores que se generaron con el manuscrito Voynich, parece ser que el emperador Rodolfo se lo da le da un manuscrito a un señor llamado Jacobus Horsicki, en un intercambio basado en la inscripción visible. Es decir, hicieron un intercambio en una carta que comprobaba eso, y esa carta solamente se podía leer con luz ultravioleta. Y parece que esto da cuentas o de esto nos venimos a enterar porque en el manuscrito Voynich, en los primeros folios, dicen Jacobi de Tepenés. Entonces parece que esa inscripción o ese negocio lo formalizaron en el mismo libro, y que pues se puede leer solamente con luz ultravioleta. Bueno, posterior a esto, Johannes Marcus Marquis de Kronland presentó el libro a Athanasius Kircher en 1666. Y en 1912, Wilfrid Voynich, ya hablamos de él, encontró este manuscrito en el colegio jesuita de los Frascati, cerca de Roma, y lo compra a este instituto. ¿Listo? Que veíamos que quedaba en Villa Mandragone, en Italia. Listo. Posterior a esto, anterior a esto,
el código, pues lo que les decía, había sido vendido a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, y en 1969, o sea, ya mucho más reciente, a nosotros, el códice fue entregado a la biblioteca Voynich por un señor de apellido Kraus, que lo había comprado en la finca de Ethel Voynich, que era la viuda de Wilfrid Voynich. Probablemente para alguno de ustedes el apellido Voynich no es desconocido, porque la señora esposa de Wilfrid Voynich es Ethel Voynich, y esta señora fue la que escribió un libro que se llama Los Tábanos, y en este libro que es escrito, que se llama Los Tábanos, va a describir todos estos asuntos y todos los horrores que vivieron las personas que venían refugiadas de la guerra y que venían refugiadas que venían expatriadas o que venían huyendo de todo lo que fue el Imperio Soviético. ¿Listo? Entonces posiblemente hayamos escuchado a esta señora por este libro de Los Tábanos. Pues esta señora era la esposa de quien compró el manuscrito Voynich y de quién va a recibir el nombre el libro. Bien, entonces les quiero mostrar un asunto que me encontré acá importante, que nos muestra un poco cómo está escrito el libro. Entonces acá vemos que la transcripción ha sido problemática de este libro, porque, bueno, hablan de glifos y aquí le dan una tablita como de códigos en donde estos símbolos corresponden a estas letras, en lo que se ha podido analizar. Pero pues es bastante complejo este asunto del descifrar lingüístico de este manuscrito, porque lo que les decía, parece ser que hay unas letras griegas que descifran un tipo de cosas, hay otras que hablan de bueno, en fin, a nuestros días todavía no se sabe muy bien qué es lo que dice el manuscrito Voynich. Y pues a nuestros días ha llegado, tanto así que pues les mostré el estudio, y se convierte en uno de los manuscritos más misteriosos por su escritura indescifrable y por sus imágenes, ¿vale? Entonces pues cuéntenme qué les pareció este manuscrito Voynich. ¿Quiénes se animan a seguir con esta tarea de descifrar este manuscrito y de saber qué cosas nos está diciendo? Entonces pues nada, escríbanme ahí mientras tanto qué les pareció este libro que abordamos hoy. Yo les sigo mostrando aquí imágenes mientras ustedes me van escribiendo allí todo lo que les pareció, para que se sigan deleitando con este libro. ¿Qué dicen? ¿Qué les pareció? Y pues bueno, también les pregunto por acá, ¿cuál de todos esos libros misteriosos que trabajamos en este ciclo les gustó más? Recordemos que estuvimos hablando, miren acá esta letra, estuvimos hablando de el Necronomicon, o el libro de los nombres muertos de Lovecraft, del Maleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, de los Grimorios de San Cipriano y las clavículas de Salomón, del Codex Gigas, y de el manuscrito Voynich. Entonces, ¿cuál de todos esos libros se animan a leer? ¿Qué dicen por acá? Acá. Y pues parece ser que en estas páginas es donde encontraron
pero lo que les decía de la venta del libro y de que supuestamente había pertenecido también a John Dee y a Roger Bacon. Entonces, pues no sé, cuéntenme qué les pareció. Por acá Mauricio decía que espectacular. Sí, las ilustraciones son bien lindas. Aquí se acabó de unir George Sebastián Rincón Arenas. Entonces, pues cuéntenme, los quiero leer. ¿Qué les pareció este librito? ¿Habían oído hablar de este señor manuscrito de Voynich? ¿Dónde pueden encontrar este libro? En la biblioteca de Suecia, en un archivo en donde también está el Codex Gigas, ¿vale? Ahí también podemos encontrar este librito. Cuéntenmelo, los leo. ¿Qué dicen? ¿Qué tal este libro? ¿Qué les pareció este manuscrito? Ah, bueno, y hay un asunto acá que hay un libro que me encontré, pues no estoy muy segura que sea toda su versión completa, pero me parece que da muy buenas luces hacia el código Voynich, y es el manuscrito Voynich, un enigma sin resolver. Aquí yo encontré 17 paginitas que nos va a hablar de en qué consistía el libro. Mira, aquí tenemos a Wilfred Voynich y a Ethel Voynich. Nos va a hablar de la historia del libro, cómo estuvo, dónde estuvo, más o menos qué se dice de porque es un misterio, etc. Bueno, pues no siendo más, me voy despidiendo de ustedes con este ciclo último de octubre, último de libros misteriosos, y pues con una invitación grandísima a que se lean estos libros, a que naveguen por este mundo de lo que no tiene una respuesta tan rápida, y que disfruten de la lectura. Entonces, pues nada, no siendo más, un abrazo, y esperemos nuestros próximos envíos de noviembre, a ver qué tema vamos a abordar. Entonces, un abrazo y feliz noche para todos.